Radio Marién, la educadora de la frontera, presenta Reflexiones Cristianas, un espacio para el encuentro con Dios y contigo desde la realidad que vivimos. Amigas y amigos en el Señor, hermanos y hermanas, muy buenos días. Hoy es lunes 4 de septiembre del 2023, inicio de esta nueva semana en la que el Señor nos va preparando desde el principio a reconocer la gracia de su presencia. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él lo reconoce y es el mismo Espíritu que Él nos transmite, que Él nos regala. Un espíritu que nos hace uno con Él, que nos hace uno entre todos, porque es la gracia de la presencia de Dios que se derrama sobre nosotros, que podamos abrirnos y que esta semana completa esté habitada por la presencia de Dios entre nosotros y que podamos hacernos uno con Él. El Evangelio de hoy está tomado de Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 30. En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios, y decían: ¿No es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: Sin duda me citarán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: Les aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Les garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose, lo empujaron fuera del pueblo, hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio en el que Jesús proclama la gracia de su mesianismo
esa forma en la que Él ya se muestra como Hijo de Dios, como aquel en el que habita ese Espíritu que es Dios y que Él también es Dios, para proclamar esa llegada del reino, ese reino que busca la justicia, que busca el amor, ese reino que está para ser ofrecido a toda la humanidad, a todas las personas. Hoy es un ofrecimiento también a nosotros, para que permitamos que también el Espíritu se pose sobre nuestras vidas, sobre nuestra realidad, pero que de la única manera que lo puede hacer es si nos abrimos a la gracia de en sí ser presencia de Dios los unos para con los otros. Miren qué curioso, todos aprueban lo que Él ha leído, lo que Él ha dicho desde sus enseñanzas, pero luego cuando Jesús les critica y les reclama esa falta de fe, esa falta de ellos no practicar lo que la palabra de Dios le va diciendo, entonces quieren hacer lo contrario, quieren despeñarlo por un barranco. Y esto pasa muchas veces con nosotros también hoy día. No estamos preparados ni dispuestos a escuchar lo que no estamos haciendo de forma correcta. Y necesitamos corrección, necesitamos que se nos digan aquellas cosas que no estamos realizando de acuerdo a cómo quiere Dios que nosotros seamos. Jesús le proclama su mesianismo, pero ellos incluso se admiran porque no creen que alguien igual a ellos, igual que ellos desde las necesidades y desde la misma cultura es. Ningún profeta es bien recibido en su tierra. Por eso le dice así Jesús. Y nosotros creemos que algunos de los que están entre nosotros, incluso de nuestras familias, son también portadores del mensaje verdadero y auténtico que quiere Dios ofrecernos. Y sentimos también nosotros el compromiso de ser presencia de Dios para los demás. A esto se refiere el Señor, a que podamos ver, descubrir, asumir que somos presencia de Dios y que Él se nos da también en medio de nuestra realidad, de nuestras familias. Vamos a pedirle que Él nos disponga con humildad a aceptarle, a reconocerle en medio nuestro y que desde ahí podamos entonces hacerle vida desde nuestras vidas. Jesús volvió a Nazaret, donde se había criado. Allí fue a la sinagoga, pues era el día sagrado. Y del profeta Isaías dieron un texto cerrado, y puesto en pie abrió un pasaje sobre el ungido esperado. Y así la profecía proclamó, y todos escucharon de su voz. El Espíritu de Dios sobre mí está, y me ha ungido para dar la buena nueva al pobre y anunciar que los ciegos verán, que los cautivos serán liberados, a dar la libertad al oprimido y el año de su gracia proclamar. Luego el texto devolvió
como era lo acostumbrado, y en él fijaron sus ojos cuando se había sentado. Los que allí estaban presentes muy sorprendidos quedaron cuando él les dijo: y se cumple el texto que han escuchado, porque la profecía proclamó y todos escucharon de su voz. El Espíritu de Dios sobre mí está y me ha ungido para dar la buena nueva al pobre y anunciar que los ciegos verán, que los cautivos serán liberados, a dar la libertad al oprimido y el año de su gracia proclamar. El Espíritu de Dios sobre mí está y me ha ungido para dar la buena nueva al pobre y anunciar que los ciegos verán, que los cautivos sean liberados, a dar la libertad al oprimido y el año de su gracia proclamar. En esta última parte del Evangelio, cuando Jesús pone la comparación de que a ninguna viuda le fue enviado Elías a Israel y también Naamán, el sirio, aquel leproso, a Eliseo, es una manera de reclamarle a ellos de que muchos otros que no eran israelitas recibieron el favor de Dios por gratuidad de ese amor de Dios para con todos, no solamente para el pueblo como tal elegido, sino Él no vino solamente a Israel, sino a todos los pueblos, a todas las personas. Es hoy también un llamado a cada una de nosotras, de nosotros, para que podamos ver esa presencia de Dios que se nos da y se da en general. Dios no tiene exclusivos. Dios lo que sí quiere es que busquemos la manera de dejarle ser a Él en nosotros para poder llegar a todos, a toda la realidad en la que el mundo hoy se encuentra. Pero a la vez es una invitación a nosotros dejarnos guiar por ese espíritu que hoy Él proclama que está sobre Él. Qué bonito fuera que cada uno de nosotros pudiera abrir su vida, disponerse a hacer lo que el Señor desea que hagamos y ser como Él desea que seamos. Esa es la invitación de este Evangelio. Por lo tanto, vamos a pedirle a Él, al Señor, que nos disponga para lo que Él desea, para que su Espíritu actúe a través de nosotros y siendo presencia suya, su reino pueda expandirse por doquier. Que el Señor nos bendiga, que Él nos acompañe y que en este día nos alcance la gracia de sentir su amor, esa manera como Él nos hace entender que cuenta con nosotros y que nos dispongamos para ello, para ser sus instrumentos, donde quiera que estemos y en todo lo que hagamos. Que la gracia del Espíritu derramado en nosotros actúe en nuestras vidas, para que día tras día seamos como el Señor desea y sueña que seamos.